Hola, bienvenidos al curso de Introducción a la Historia del Cine. Este es un curso introductorio justamente porque lo que quise plasmar o lo que vamos a estudiar van a ser los primeros años de las primeras prácticas cinematográficas que se dieron desde la invención o la creación de distintos dispositivos ópticos que permitieron captar la imagen en movimiento hasta la institucionalización del cine que se da ya en los años 1920. Este curso es un curso 100% diseñado por mí. Para quienes no me conocen, yo soy Anabela Greco, licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires y profesora también por la misma universidad. Y El Arte de Mirar es mi marca personal, donde escribo, analizo cine y distintas prácticas culturales y artísticas y además ahora estoy desarrollando cursos. Este es el primero y en el que en algún punto viene a sentar las bases sobre lo que a mí me interesa analizar, que es el cine como práctica cultural. Es un curso, perdón, diseñado para que ustedes lo puedan ver on demand, es decir, en su tiempo libre, en la medida que puedan. Es un curso que está estructurado en 6 módulos. Cada clase va a tener unos temas en específico y además yo ahora les voy a presentar el temario del curso en general. Cada clase además va a tener una carpeta con recursos pedagógicos, ¿sí? Los links particularmente de las películas que muchas veces voy a ir nombrando, pero por una cuestión de mediación con respecto a lo que es la tecnología, no puedo mostrar todas las películas acá porque si no la clase se haría súper extensa. Entonces lo que vamos a hacer en estas clases, vamos a presentar la teoría y también vamos a tener debates prácticos para que ustedes puedan aprender aquello que yo les voy enseñando, pero luego ustedes van a poder ver mediante distintos recursos pedagógicos y en los links las películas de la época para que puedan tener real conocimiento sobre lo que estamos hablando. Porque el cine realmente no nació de un repollo y hubo un largo recorrido desde las primeras imágenes en movimiento hasta lo que hoy consumimos en una pantalla o en una plataforma como puede ser Netflix, por ejemplo. Bueno, voy a presentar el curso, el temario general. Vamos a hablar del surgimiento del cine tanto en Francia como en Estados Unidos, investigaciones que acompañaron su creación, las primeras vistas animadas, que primero se llamaban así, no se llamaban películas, o por lo menos nos vamos a posicionar en cierta teoría cinematográfica que vino a deconstruir un poco lo que la historia del cine se encargó de colocar como ciertos postulados con respecto al surgimiento del cine como tal. Vamos a hablar luego de protogéneros y modelos temáticos del cine. Los principales exponentes, aquí voy a hacer un parate ahora, en la siguiente diapositiva para hacer algunas aclaraciones con respecto a las perspectivas de género que voy a incluir en este curso. La industrialización del cine, tanto en Francia también como en Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a hablar del Imperio Pathé, que es la del gallito, ¿sí? Bueno, las creaciones de los mayors también, la estética del cine y la teatralidad en el cine. Bien, quiero hablar un poco de la metodología, como les decía, de este curso, porque nos ha llegado como que la historia del cine es una, se han hablado del cine como,
es nuestro objeto de estudio, pero acá no vamos a plantear una historia evolucionista como una línea donde surge el cine y luego van pasando cosas importantes que generaron el desarrollo del cine como lo conocemos hoy, sino que vamos a entenderla como un entramado de sucesos de, económicos, políticos, culturales, que fueron, ¿sí? Delimitando el objeto de estudio que nos convoca hoy, que es el cine. A partir de la década de los 60 y los 70 hubo un revisionismo histórico con respecto a cómo se cuenta la historia del cine, y es un poco lo que yo vengo a presentar en este curso. Vamos a tomar distintos teóricos que van a plantear otras miradas desde la teoría del cine para su conocimiento, ¿sí? Así que vamos a desmistificar algunos hitos que se tomaron como verdades y que tal vez no fueron tan así. Y también quiero abordar una perspectiva de género, porque también la historia del cine se ha encargado de silenciar a las mujeres que también hicieron historia, a las mujeres que también fueron pioneras en cuanto a la cinematografía y que, bueno, lamentablemente fueron borradas de la historia. Por ejemplo, yo puntualmente en este curso me voy a detener en la figura de Alice Guy. También estuvo Luis Weber, como entre otras, pero bueno, yo voy a tomar a Alice como referente para hablar un poco sobre los comienzos de la narrativa y sobre su trabajo, que fue muy vasto dentro de lo que fue el cine considerado de los inicios. Ahora igualmente esta va a ser la perspectiva y la metodología con respecto al curso en general, entendiendo estas dos posturas, ¿no? De una historia como un entramado y la perspectiva de género. Pero ahora voy a presentar la clase número 1 puntualmente, en donde vamos a trabajar estas preguntas. ¿Cómo y cuándo nace el cine? Van a ser disparadores, vistas animadas, investigaciones ópticas que acompañaron todo este proceso, atracción, que es una palabra clave, cine de atracción versus cine de integración narrativa. Bien, ¿cómo, cuándo nace el cine? Vamos acá a hablar de tres conceptos clave. El cine no nace el día que los hermanos Lumière crean el cinematógrafo o el día que Edison crea el kinetoscopio, respectivamente. El 28 de diciembre de 1895 es la primera proyección que realizan los hermanos Lumière, donde presentan este invento que permite generar imágenes en movimiento. Y esa fecha es considerada como el nacimiento del cine. Pero acá vamos a trabajar, como les dije, desde otra perspectiva. Entonces, entendamos un poco el contexto antes de adentrarnos más a lo teórico. Ellos no creían que ese invento tuviera un alcance mayor o el alcance que finalmente tuvo, sino que para ellos fue un invento más que estaba o conformaba toda una serie de dispositivos ópticos que también en ese momento circulaban en Francia. Sobre todo tenía un fuerte carácter documental. Ellos lo usaban para filmar, por ejemplo, la salida de los obreros de la fábrica o la llegada del tren a la estación y demás. Si bien estos eran, después se conoce que esto había una puesta en escena, no era que era espontáneo todo lo que ellos filmaban, pero no es que ellos dijeron creamos el cine, ¿no? Sería ilógico pensarlo desde ahí, sino que esto venía a formar parte de una práctica cultural,
¿sí? Que podíamos pensar dentro de toda una serie de investigaciones científicas que se venían haciendo ya desde 1825. Distintos científicos se ocuparon de investigar el movimiento en la imagen o la imagen en movimiento. Quiero mencionar algunas investigaciones ópticas como para que vean el carácter científico que esto tenía. Peter Mark Rochert, quien fue un científico inglés, venía estudiando la persistencia retiniana de la imagen. Él estaba muy interesado en lo que era el calidoscopio y en 1825 realiza una publicación científica llamada Explicación de una ilusión óptica en la apariencia de los radios de una rueda al ser vista a través de las mirillas verticales. Otro exponente fue Joseph Antoine Ferdinand Plateau, fue un científico belga, físico, y en 1829 también definió el principio de la persistencia retiniana de la imagen y creó en 1832 el fenaquitoscopio. Si no lo digo mal, es un dispositivo circular que al girarlo generaba la ilusión de movimiento de la imagen. Yo les voy a dejar un link para que ustedes puedan ver cómo funcionaba, pero básicamente son como distintas figuras de una pareja bailando, distintos movimientos. Entonces, al girarlo generaba la ilusión del baile, del movimiento. Este hombre demostró que la retina puede retener hasta 10 imágenes por segundo. Entonces podemos ver cómo estos estudios tienen larga data desde la antigüedad. El hombre estudió, le llamó la atención el movimiento. Y para el siglo XIX hubo toda una seguidilla de estudios y experimentos que desembocaron en el cinematógrafo. Pero tengamos en cuenta que había respaldos en investigaciones científicas. Dichos estudios llegaban a la sociedad en forma de juguetes ópticos. La burguesía, que ya tenía cierto nivel adquisitivo, necesitaba entretenerse y estos objetos empezaron a circular por la vida parisina del momento, en ferias, plazas, paseos al aire libre, espectáculos. Es decir, que había todo un ojo de época preparado o entrenado en el acto de mirar imágenes en movimiento. O sea que no fue algo que fue así de la nada, que de repente pudieron ver la llegada del tren a la estación, sino que estaban todos estos distintos aparatos que también ya estaban generando imágenes en movimiento, ¿sí? Por ejemplo, el zootropo, que tenía una forma circular también, pero no como si fuera una rueda en realidad, reproducía un caballo en movimiento. Después existía la linterna mágica también, que podían proyectar imágenes fijas, que muchas veces eran pintadas a mano y se utilizaban como postales de viaje, o en algunos tipos de teatro de ópera, ferias para contar historias de terror, ¿sí? Entonces, ellos vieron, cuando crearon el cinematógrafo, una atracción más. De hecho, 2 lugares le rechazaron la proyección de la película, de las vistas animadas del cinematógrafo, por considerarlo algo poco serio o que no iba a tener tanta atracción o no iba a llamar tanto la atención. Ellos hacen la proyección en el Café Indio, en la sala del Café del Boulevard de París, y ahí realizan esta proyección el 28 de diciembre de 1895. Se cuenta que allí también asistió León Gaumont, que él
fabricaba cámaras fotográficas, que estaba muy, obviamente, pendiente de todos los avances que tuviera la imagen, sobre todo la imagen en movimiento. Y Alice Guy era su secretaria en ese momento. También dicen que estuvo presente Georges Méliès, que era un hombre sobre todo de teatro, igualmente que Alice Guy. Ellos tenían experiencia teatral, pero desde distintos lugares. Entonces, rápidamente vieron en el cinematógrafo ese potencial para tal vez contar una historia o como le vieron el fuerte carácter atraccional que tenía esto. Pues bien, tenemos que entender, al margen de esto, que en rigor lo que permite generar el cine es el ojo, ¿sí? Es el ojo el que procesa cierta cantidad de imágenes fijas y cuando esto supera los 10 o 12 fotogramas, el cerebro ya llena esos huecos que quedan entre imagen e imagen, generando la ilusión de movimiento. Es decir, que es una falla que podríamos pensar que como el ojo no puede capturar tanta cantidad de imágenes fijas, el cerebro las procesa generando esta ilusión. ¿Sí? Entonces el cine se erige sobre este desperfecto que tiene en realidad nuestro ojo humano para generarse, ¿no? El cine se sostiene sobre esta base, que es un descubrimiento científico de la época, y comienzan con 16 fotogramas por segundo, luego van a pasar a ser 24. Por eso las primeras películas aparecen como con movimientos bruscos, ¿no? Porque eran 16 fotogramas, entonces había mucho en el medio que rellenar y parecen movimientos bruscos o como cámara rápida. Luego van a venir 24 fotogramas por segundo, llegando a 30 ya con el cine digital, y hoy las cámaras IMAX pueden llegar a proyectar hasta 48 imágenes, por eso es de alta definición. También tengamos en cuenta que las proyecciones en ese momento se hacían con una manivela, o sea, era un sistema manual, y muchas veces la persona que proyectaba podía ralentizar o adelantar más rápido esta manivela, entonces generaba efectos ya como los primeros efectos sobre, por ejemplo, si le quería dar mayor suspense a una escena, lo ralentizaba, entonces generaba como suspense. Quiero mencionar algo también sobre Alice Guy, que ella ya desde un primer momento le pide a León Gaumont, porque él no compra la patente del cinematógrafo, cuando los hermanos Lumière presentan este nuevo dispositivo técnico, sino que él estaba desarrollando otro paralelamente, o sea, como que un poco que se copia, pero bueno, en ese momento todo el mundo había patentes todavía, entonces había mucha gente desarrollando lo mismo al mismo tiempo, fue como una carrera. Edison también en Estados Unidos desarrolló el kinetoscopio, entonces Gaumont lo que fabrica fue el fonoscopio, ¿sí? Que era algo rudimentario, un poco más rudimentario que el cinematógrafo, y Alice Guy le pide que le proporcionara uno de estos fonoscopios para firmar las primeras vistas para regalar a los clientes a modo de cortesía luego de las compras y de esta forma generar una publicidad para la compañía. Él accedió, León Gaumont accedió, pero le solicitó a ella que no descuide sus tareas como secretaria. Así que ella de lunes a sábados cumplía sus labores como secretaria y los domingos se dedicaba a filmar. Rápidamente sus producciones comenzaron a crecer a gran escala, sin dudas en un contexto de inicio. Ellas fueron fuentes de inspiración
para el mismo Méliès, quien escribe, declara que las primeras películas realizadas por la señorita para la compañía Gaumont van a ser una gran fuente de inspiración para él. Ella filma, por ejemplo, luego vamos a ver en la segunda clase, El hada de los repollos, en 1896, que es considerada como la primera película narrativa de la historia. Luego lo vamos a estudiar más detalladamente, pero quiero recalcar el valor estético que tiene esta película y les voy a dejar el link también para que lo vean. Pero ¿por qué aún no podemos hablar de cine? Aquello que se proyectaba no era cine, van a decir las nuevas corrientes historiográficas, como les decía, de los 60, de los 70, porque en realidad tenemos que tener en cuenta estas dos antecedentes clave. Por un lado, la fotografía, lo cual sabemos que es una imagen fija, y por el otro lado, toda esta serie de dispositivos ópticos, ¿sí? Entonces lo que se va a desarrollar en realidad va a ser el cine de atracción, lo que va a proponer André Godrol y Tom Gunning también, va a ser la cinematografía de atracción. Entonces lo que tenemos en un primer año no va a ser cine, dicen ellos, sino que va a ser un cine de atracciones, y por el otro lado vamos a tener la cinematografía de integración narrativa. El cine de atracciones va a tener un periodo que es desde los inicios, desde 1895 hasta 1908, con un fuerte carácter exhibicionista, con un fuerte contenido de atracción visual para el público. Y luego va a estar el cine de integración narrativa, que se va a desarrollar a partir de 1907, 1908, y es el que va a predominar hasta la actualidad, donde va a haber ya personajes con una psicología, donde va a haber un inicio, un desarrollo y un fin, un final, un cierre de la historia, donde el tiempo va a ser clave, por ejemplo, en el desarrollo del suspense. Pero ¿por qué proponen estos teóricos no tenemos que considerar cine a estas primeras vistas o estas primeras cinematografías? Porque ellos dicen acá que las vistas Lumière no desplazaron ninguna otra línea de trabajo dentro de esa práctica cultural de esos años. No va a haber un cambio de paradigma cultural con respecto a la forma en que los espectadores van a ver, ¿sí?, estas imágenes o estas primeras vistas. En cierto sentido, esto se va a amalgamar con la trayectoria de la fotografía fija, que va a seguir existiendo, no la van a desplazar, ¿sí? O sea, no es tan importante para la época. La fotografía va a seguir existiendo en 1895, 96, 97. Entonces estos autores dicen que sería mucho más provechoso estudiar las vistas Lumière desde el punto de vista sincrónico, como fragmento del variado trabajo llevado a cabo dentro de la práctica cultural, conocido como la fotografía, que incluiría la obra de los primeros en manejar la manivela de un tomavista, que desde el punto de vista sincrónico como los inicios del cine. Esto es un cambio totalmente que fue como otra postura, ¿sí? Ya en los 80, también en los 90, en las nuevas teorías de cine, porque cambia totalmente lo que se venía estudiando, el objeto del cine, ¿sí?, que es lo que a nosotras, o a mí por lo menos, me interesa enseñarles. ¿Por qué no se puede hablar de el cine, dicen ellos, o como el surgimiento del cine en esos años?
porque en realidad no había un cine institucional, sino más bien había varios cines o varias prácticas que se fueron desarrollando en conjunto. Entonces no podemos hablar de el cine con mayúsculas, sino más bien de distintas vistas o distintas prácticas que sucedían todas al mismo tiempo. También este tema de considerarlo de los inicios o el concepto de primitivo también va a generar mucha controversia en estas nuevas corrientes historiográficas porque es un poco controversial, ¿no? Ya que estos primero el término primitivo, o sea, considerarlo primitivo como el origen, como algo que no tiene historia o que no tiene eh, prácticas que las antecedieron en realidad. Entonces, situémonos que el cinematógrafo nada tenía de inicial, sino que pertenecen a estos experimentos de largo alcance relacionados con los juguetes ópticos, con los estudios sobre el movimiento, sobre la persistencia de la imagen en la retina y todos estos estudios científicos que les mencioné, sobre la fotografía. Entonces, lo que los hermanos Lumière crearon, y esto casi siempre se asume sin comprender totalmente todas sus repercusiones, sostiene que son las fotografías animadas, ¿sí? Esto lo dice André Gaudrol en un texto del cine de los inicios a la cinematografía de atracciones, se llama este texto, que es un artículo de una revista, la revista Secuencias número 26. Para que lo tengan en cuenta, igualmente yo les voy a dejar la lista de la bibliografía en la cual me basé para hacer el curso. Entonces, en estos primeros momentos, los que tenemos son cinematografías de atracciones. Estamos en un momento experimental. Tengamos en cuenta eso. Bien, ¿qué significa atracción? Yo les dije que era una palabra clave que vamos también a tener muy presente en este estudio, en este curso, porque la atracción en realidad es un término que se empieza a acuñar ya en esos años con los primeros escritos o las primeras crónicas que surgen para esos años, que vamos acá, les voy a leer un poquito sobre lo que se escribía en los periódicos. La palabra atracción exactamente se describe como un elemento cautivador y sensacional del programa. Tom Gunning también va a hablar, ¿no?, sobre la cinematografía de atracción. Es un momento de puro exhibicionismo caracterizado por la evidencia implícita de la presencia del espectador, o sea, se sabe que es para ser visto y se lo interpela directamente de modo exhibicionista y está ahí justamente por eso. Es un elemento que aparece repentinamente, atrae nuestra atención y desaparece sin desarrollar una línea narrativa. Esto es lo importante. No hay un universo diegético coherente, es como un caos de cosas que aparecen y desaparecen y llaman la atención. Lo diegético tiene que ver con lo que ocurre en la escena, pero dentro de un universo narrativo o dentro de un universo ficcional. Eso es lo diegético. Por eso acá dice que la atracción no tiene un universo diegético coherente. Además, el término atracción estaba muy en boga en aquellos años
y tenía que ver con la función de entretenimiento, sobre todo que tenía el cinematógrafo. Los periódicos parisinos en 1896 decían: con la llegada del buen tiempo, las atracciones en París son más numerosas y variadas cada día con el cinematógrafo. Otro cronista escribe, en 1906, la vuelta al mundo de un policía es una magnífica atracción cinematográfica. Otro teórico llamado Louis Deluc en 1917 escribe: los espectadores se preocupan menos de las atracciones, prefieren una historia bien contada. Acá ya estamos en otra etapa, ¿se puede ver? Sin embargo, el más acertado fue Fouquet, que en 1912, tengan en cuenta los años que le mencioné, ahora lo vamos a volver a ver, sostiene: el cine fue por mucho tiempo usado como una atracción. Pensemos entre 1895 hasta 1908. Ya estamos en 1912 acá. A partir del 1907-1908 ya arranca otro sistema, ¿no? Que van a estar trabajando juntos mucho tiempo. Pero después va a sobrevivir solo uno. Y el otro va a sobrevivir por debajo. Pensemos que al principio fue un poco al revés. Ahora lo van a ir entendiendo. El cine, dice, fue por mucho tiempo usado como una atracción. Se usó en los café-concerts, en los music halls, en los programas de vodevil, como un cantante o un acróbata más. Hoy ya no es así. Las sesiones de cinematógrafo generalmente duran toda la tarde y la audiencia ya no se aburre con ellas. El cine ya no es una atracción, sino una forma normalizada de entretenimiento. Ahora, a diferencia de cómo era antes, el cinematógrafo hace uso de algunas atracciones. Acá sí hubo un cambio. Entonces, porque claro, lo que era visto como una atracción más en music hall, vodevil, circo, era el cinematógrafo, dentro de lo que es la varieté, ¿sí? De espectáculos. Se filmaba también pruebas de fuerza, trapecistas, juegos de magia, escenas cómicas, bailes. Se filmaban y luego se proyectaban como un número más dentro de lo que era el espectáculo. Como si estuviera siendo visto ahí en vivo y en directo en la realidad. Esto era uno de los alcances que tenía el cinematógrafo. Pero ¿por qué, pregunto yo, estas vistas animadas no quedaron solo en eso? ¿Por qué las jornadas del cinematógrafo se fueron alargando? ¿Por qué el cine, que aún no se llamaba así, no quedó en una simple atracción de feria más, pregunto yo? ¿Por qué se convirtió en el cine con mayúsculas? ¿Y por qué ganó lo narrativo? ¿Sí? Entonces, yo aquí no me puedo detener en estudiar las vanguardias ni las distintas escuelas de cine que vinieron posterior, décadas después. Así que tal vez eso lo desarrolle en un curso venidero, así que estén atentos. Pero acá sí voy a hablar de estas dos bases que realmente aportan mucho a lo que es la historia del cine o el conocimiento de la historia del cine realmente, porque el cine adoptó una forma que surgió de la interacción del sistema mostrativo de atracciones y el sistema de integración narrativa, ¿sí? Pero acá estamos en un periodo de justamente límite entre ambos sistemas, donde todavía no había nada fijo y donde, bueno, nosotros vamos a posicionarnos. ¿Cómo eran, cómo eran las primeras vistas animadas?
Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, contaban de los hermanos Lumière, por ejemplo. Contaban con 1 minuto de duración, se realizaban mediante un tipo de producción artesanal, manual, eran unipuntuales. Esto significa que eran un único plano en un único cuadro. Sí, no había movimientos de cámara o montaje, ni hablar, por supuesto, como para que lo tengamos en cuenta. Estaba la llegada del tren a la estación, la comida del bebé también de los hermanos Lumière, en 1895. Les voy a dejar el link. Es uno de los hermanos dándole de comer al bebé. Corte impresionista, sí, que era el ojo de la época. No olvidemos que el impresionismo fue un movimiento francés muy influyente para mediados del 1800 y que consiste también en una nueva forma de ver la realidad. Bueno, elegí con el Hada de los Repollos en 1896, la salida de los obreros de la fábrica. ¿Qué pasaba en estas latitudes? Por ejemplo, en México los hermanos Lumière mandan emisarios y se hace una primera exhibición pública el 15 de agosto de 1896 en México, de cine silente, en la droguería Plateros, ubicada en Plateros 9, hoy Madero, en la calle, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y la noche del 6 de agosto se hizo una proyección previa en el castillo de Chapultepec ante el presidente Porfirio Díaz, su familia y amigos. Así que los Lumière se encargaron de ir proyectando o llevando emisarios para promocionar sus inventos. Y acá también Edison estaba investigando con el kinetoscopio. Por mencionar algo de lo que pasaba o lo que sucedía en América Latina, ¿no? Bien, el kinetoscopio tiene fecha de 1891-1893 con Edison a la cabeza. Bien, pero que quede claro que estos inventos o estos dispositivos no rompieron el cambio o el paradigma cultural de la época, ¿sí? Generalmente la llegada de un nuevo dispositivo no siempre está acompañado o no necesariamente están sincronizados con un cambio de mente, sino que formaban parte dentro de la misma práctica cultural, como les decía, todavía. Muy bien. Entonces, hablar de cine dice que es una usurpación del término, plantean estos autores. Se pueden hablar de vistas animadas, ya que no existía en ese momento como lo conocemos hoy. Voy a mostrarles ahora algunos ejemplos con respecto al sistema mostrativo de atracciones, que era así el que predominó en esos primeros años. Por ejemplo, tenemos cómo se siente uno al ser atropellado. Les voy a dejar el link de todos. Entonces se ve la cámara y un carro que avanza y choca contra la cámara y la cámara hace un giro como si hubiese sido atropellada. Entonces esto tiene un fuerte contenido atraccional para la gente, ¿sí? Eran todas experiencias que se hacían con la cámara o la llegada de un tren a la estación en 1897. En el espectacular instante en el que aparece la locomotora, hay un mito que dice que la gente, que en realidad después fue desmentido,
pero decían que el público cuando vio esa imagen salió corriendo del susto que le generó semejante imagen, pensando como que era la realidad, ¿sí? Esto puede dar cuenta de lo espectacular, pero bueno, fue desmitificado, esto no fue real, del carácter espectacular que tenía ver el tren en ese tamaño o como si fuera en vivo y en directo. Después tenemos acá otro ejemplo que es el regador regado, donde ahí ya se empieza a contar una pequeña historia, pero tengan en cuenta que en el momento que, por ejemplo, el carro avance hacia la cámara y choca contra ella, causando la interrupción repentina de la filmación. Bien. Lo de la llegada del tren a la estación quiere un poco retratar el cambio de percepción estética, ¿no? Este mito de que la gente se levantó de la sala y se fue, pero no fue exactamente así. La palabra cine en realidad vendrá más adelante con la institucionalización e industrialización. Todavía acá estamos en un periodo experimental, con Méliès, Chaplin, Griffith, Ali Guy, Louis Weber, por mencionar algunos y algunas cinematografistas. Bien, todo muy lindo con la atracción, pero esta tiene un enemigo que es la narración, justamente. Muchas veces las atracciones que encontramos en la cinematografía de atracción tienen una narración, ¿sí? Por debajo. Es decir, que son dos principios dominantes que en algún punto colaboran. Entonces, la cinematografía de atracción tiene una infraestructura narrativa por debajo y también por otro lado tenemos que pensar que la cinematografía de integración narrativa va a usar las atracciones como momentos espectaculares dentro de la historia. Entonces, tenemos que, acá les dejé algunas preguntas como para que entendamos esto, ¿sí? Dicen, ¿esto es un periodo de transición o de sistemas interrelacionados? Sí, donde justamente tenemos dos modos de prácticas sucesivas que van pasando. El primero dominó hasta el más inicial de los periodos de la historia del cine, hasta 1908, y el segundo extenderá su dominio. Llamaremos al primero sistema mostrativo de atracciones y el segundo sistema de integración narrativa. Bien, el propio Méliès recalca cuando escribe lo siguiente: debemos decir que en este caso el guión no es nada más que el hilo conductor que une todos los efectos que no están íntimamente conectados, refiriéndose a la cinematografía de atracción. De hecho, si buscamos a Méliès en la web, aparece como ilusionista y cineasta. ¿A qué voy con esto? Que Méliès, luego lo vamos a estudiar en la segunda clase, forma parte de un sistema que todavía era fuertemente atraccional o que formaba parte del sistema mostrativo de atracciones. Entonces no lo podemos considerar desde nuestra mirada como el padre del cine, porque el cine, aquello que veíamos no era cine en realidad, sino que estaba sujeto a toda una cultura popular que tenía, o por lo menos
él, que venía de comedias musicales, la magia, particularmente Méliès, la prestidigitación, los malabares, el trucaje, pero quiero que entiendan esto, ¿sí? Asimismo, el cine narrativo está plagado de atracciones. Pensemos en el cine de entretenimiento, el más reciente también, ¿sí? Las películas de aventura, las comedias musicales, los films de suspense o de terror, que de repente tenés algo que te llama la atención o te da miedo, los de ciencia ficción también. Eh, este es uno de los principios de la institución, disolver en una estructura narrativa las atracciones diseminadas por todo el discurso del film e integrarlas de la manera más orgánica posible. Por ejemplo, Star Wars. No tiene una trama narrativa difícil de comprender. Lo más espectacular es cómo esta historia va uniendo todos los momentos espectaculares, ¿no? Que generan la atracción del género de ciencia ficción. No digo nada con respecto a esto en contra de Star Wars ni a favor, simplemente estoy hablando de que es un cine ya institucional que se sirve de la atracción también. Hay otra pregunta que les dejé acá, la pregunta número 2, dice, los elementos que conforman el lenguaje cinematográfico hacen su primera aparición en este periodo, primeros planos, picados, travelings, y sí, justamente como es una etapa de mucha experimentación fílmica, el hecho de usar, por ejemplo, el plano detalle, el primer plano, el picado, el traveling, surgen generalmente en este momento, pero variaban de acuerdo a la función que tuviera, si funcionaban dentro de un sistema o del otro. Dentro del sistema de integración narrativa, ¿qué función piensan ustedes que iba a tener? Silencio dramático. Acá ustedes me tendrían que decir un carácter fuertemente atraccional o espectacular. Por ejemplo, Méliès hace El hombre de la cabeza de goma, que se le infla la cabeza a un hombre como si fuera un globo. Entonces ahí el uso del primer plano está puesto para generar una espectacularidad. En cambio, el uso del primer plano en el sistema de integración narrativa va a tener una función deíctica o indicativa para enfatizar la función narrativa de ese elemento dentro de la historia, ¿sí? O sea, son dos usos completamente distintos del primer plano, por ejemplo, o del plano detalle. En una es una imagen hinchada que quiere resaltar o un truco de magia, aparecer y desaparecer, por ejemplo, o Asalto y robo al tren también de Porter, cuando el ladrón al final dispara a cámara, eso tiene un fuerte contenido atraccional, pero bueno, depende en qué sistema opere, va a tener distinto sentido el uso del lenguaje cinematográfico, pero sí tengan en cuenta que surge en este momento también por toda la experimentación que había. Bien, quiero aclarar algo. Hay algo importante también que tenemos que tener en cuenta con respecto a que el sistema de integración narrativa va a necesitar de un narrador, muchas veces va a ser como la cámara la que va a seguir la historia o va a develar misterios o va a contar aquello que termina de develar el conflicto de la historia o va a generar, también puede tener
un uso cómico si es en el sistema de atracciones, mostrativo de atracciones, pero a lo que iba con esto es que el sistema mostrativo de atracciones no necesita de un narrador, se sirve más bien del charlatán de feria, de un mago, del maestro de ceremonias del music hall, del vodevil, del café concert, de aquel que está en la entrada del cine y dice pasen y vean, o sea, presenta. En cambio, el cine de integración narrativa sí va a tener un narrador. De acuerdo a los usos que se dan, hay que tener en cuenta que en el sistema mostrativo de atracciones, la atracción no tiene que estar sujeta a una narrativización. Sí, está ahí simplemente porque muestra, tiene un carácter exhibicionista. En cambio, el sistema de integración narrativa aparece para ser el sistema a través del cual el cine sigue su proceso de narrativización. Es como lo que nace ahí y luego comienza y bueno, no para. Sí, por eso la última pregunta es, ¿el cine institucional es un cine narrativo? ¿Y a ustedes qué les parece? Vamos a la siguiente diapositiva. Por supuesto que sí, yo puse puntos suspensivos, pero por supuesto que sí. Uno rige la mostración y la atracción, y en el otro, el cine institucional es un cine narrativo, ¿sí? Ahí se van a sentar las bases en estos primeros tiempos. Hacemos un repaso general de la clase. Vamos a hablar de estas tres palabras: vistas animadas, si eran las primeras producciones, cinematografías que surgieron con carácter fuertemente artesanal, unipuntuales, es decir, un plano general, rodada con un cuadro único. ¿Sí? Luego tenemos la palabra atracción, que es la que... tengamos en cuenta que en las vistas animadas seguimos en la misma práctica cultural, desde esta postura de teorías del cine que estamos planteando. Entonces, como que no hay un cambio de paradigma, ¿sí?, cultural en lo que son las vistas animadas. Esto va a llegar con la institucionalización del cine. Tenemos un periodo de experimentación en donde va a haber dos sistemas que van a estar fusionados. Por un lado, el sistema de atracción, que podríamos pensar que es el que primero surge, ¿sí?, porque el cine tiene un fuerte carácter atraccional vinculado a todo lo que era el entretenimiento de la época, las prácticas culturales más populares, la feria, y también relacionado a toda esta serie de juguetes ópticos que también surgieron y que estaban muy en boga en ese momento, y el cinematógrafo viene a instalarse como un dispositivo más. Esto comienza a consumirse dentro de estas mismas prácticas culturales, por ende tampoco cambia demasiado la forma de ver, sino tiene un fuerte carácter atractivo, están ahí para ser vistas, son los momentos cumbres de la proyección, los momentos fuertes que puntúan las vistas animadas. Están desparramadas por todo el discurso de las mismas y llegan a construirse en el núcleo de muchas de ellas. Por ejemplo, el regado, ¿sí?, el gag, todo lo que es chiste, o el momento espectacular del hombre de la cabeza de goma. Méliès viene con toda esta práctica que podemos situarla también dentro de las vistas animadas, que eran más bien la salida de los obreros de la fábrica, y también después empiezan a desplegarse el sistema mostrativo de
de atracción, ¿sí? Con estas puntuaciones, con los ejemplos que vimos de un hombre que se siente al ser atropellado, la llegada del tren a la estación. Entonces había vistas que tenían un fuerte contenido atraccional. Repito, entretenimiento, ¿sí? Dentro de esta práctica cultural del entretenimiento. Y luego tenemos la narración, que surge unos años posterior a la creación del cinematógrafo, ya para 1907, 1908, y se extiende hacia nuestros días. Va a ser un proceso de narrativización que va a tener el sistema de integración narrativa, ¿sí? Que también va a tener contenido atraccional, pero no va a ser lo más importante. Hace un uso particular del lenguaje cinematográfico al servicio de la historia que narra. Entonces, los primeros planos, los travelings y demás van a estar a su servicio. Y es el cine institucional, que es de carácter fuertemente narrativo, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Fue la primera clase. Sentamos las bases del surgimiento del cine para que ustedes entiendan que un cambio de paradigma cultural muchas veces no se da simplemente por la creación de dispositivos técnicos. Podemos pensar también que el Facebook, las redes sociales, no sé, TikTok, Instagram, podrían ser hoy por hoy una especie de juguetes ópticos que tenemos al alcance de nuestra mano, que tienen un fuerte carácter atraccional, justamente. Alguien viene, dice algo y se va, y vemos otra cosa, y el algoritmo un poco funciona con nuestros gustos y tiene un fuerte carácter de entretenimiento, porque no sabemos realmente quién está detrás diciendo lo que dice. Si bien también hay gente que baila y demás, y esto genera movimiento en la imagen y genera que uno quiera ver, pero también hay muchos discursos hoy que circulan que también generan mucha atracción porque pensamos que estamos consumiendo información y genera interés por parte del espectador, pero nunca sabemos si esa divulgación es realmente científica o no, o quién está detrás de aquello que estamos viendo en redes sociales, ¿no? Entonces, se los planteo como para que lo piensen, estos conceptos también, teniendo en cuenta estas prácticas eh, que tocan en algún punto nuestra actualidad. O sea, que pensar el cine no es pensar a un siglo atrás, sino también entendiendo que el ojo, los seres humanos estamos expuestos a la imagen en movimiento desde hace mucho tiempo, desde los juguetes ópticos hasta el cine, en nuestros abuelos, que se hacían, hoy maratonear una serie y mirar 6 horas de una serie parece algo novedoso, pero en su momento ya se hacía en el cine. El cine, cuando se vuelve institución, empieza a tener, o también en las ferias se veían hasta 8 horas o se empezaban a alargar eh, las vistas de estas cinematografías. Entonces, no es nuevo que nosotros estemos adelante de una pantalla. Tal vez lo que se perdió fue más la socialización, porque hoy lo vemos en nuestra casa, a través de ciertas plataformas, y el cine no, tiene que ver con ir a un lugar y estar conjuntamente con otras personas viendo algo. Que esto también cambió porque en un primer momento era bullicioso y la gente hablaba y se tiraba pochoclos, y los Nickelodeons eran como estas primeras carpas que se armaban para mirar películas por un níquel, que era como la moneda más barata en ese momento, más económica. Entonces
esto no es nuevo. Luego vino la televisión también, más mi generación, que llegó a todas las casas. Y bueno, luego las pantallas de las computadoras y por último los celulares. Pero hay que ver, hay que rastrear los cambios de paradigmas culturales, no solamente los dispositivos que acompañan. Así que esto es lo que quiero que se lleven en esta primera clase, que el cine no nace y no cambia el paradigma de un momento a otro, sino que en un primer momento fueron todas estas prácticas que también nos sirven para pensarnos hoy y que luego llegó una institucionalización del cine. Eso lo vamos a ver en las próximas clases, cómo surge todo esto. Y bueno, muchas gracias. Si te gustó esta clase, te pido que la recomiendes y nos vemos en la clase número 2. Hasta luego.